vos tenés en vista ya cuántos entraron. Yo no, por alguna razón, Sí, yo ya no. no hay nadie en sala de espera, así que... Perfecto, yo no veo la sala de espera. Bueno, buenas noches. Para la próxima implementaremos la música en espera. Eh, eh, Contenta de que hoy volvamos a reunirnos. Me toca una difícil, Luis Tudanca y José Lacheski con aquel No hay otro del otro en la primera noche. No solamente nos dejaron la vara alta, sino que dejaron picando hasta qué punto no va de suyo que siempre que hablamos de el no todo y la excepción quede operativamente clara la diferencia. Así que el no todo y la excepción, título que le pusimos a esta parte 2, a esta segunda noche de directorio, le pedimos al diseñador especialmente que resaltara esa y quedó manuscrita. Segunda parte, anticipo entonces, habrá una tercera, será en el mes de septiembre, y también ya lo supieron por las redes, tendremos este año jornadas. El No Todo y el Analista se realizarán el 6 de noviembre y un cártel constituido por Mónica Boada, Cristina Coronel, Graciela González, Estela López y Gustavo Stiglitz como más uno, ya se encuentra trabajando para ellas. Así que bien breve, retomando la nota italiana y para no andarnos con chiquitas, se nos dio por seguir eso que Lacan mismo les enviamos en uno de nuestros anticipos, la cita. Lacan mismo decía que se le hacía cuesta arriba. Si para abordar las consecuencias clínicas y políticas, el tema del año, lo recordamos una vez más, es el no todo en psicoanálisis, consecuencias clínicas y políticas. Se nos ocurrió invitar con 15 minutos en primera vuelta para cada quien a 3 practicantes del psicoanálisis y bueno, me tocará marcar el tiempo de la buena manera. Comenzará Gabriela Camali, analista, miembro de LEOL y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, directora adjunta de LEOL, docente del ICDEVA y de la Maestría de Psicoanálisis de la UNSAM. Luego, Mariana Isasi, miembro de LEOL y del MP, docente del Seminario del Campo Freudiano, y Gabriela Rodríguez, asociada de la sección La Plata de LEOL. Tenemos por delante una noche, esperamos haya una buena conversación. Dicho esto, no queda mucho más por adelantar, más que escuchar los trabajos y tomando nota de por dónde continuarla con el tiempo para hacerlo. Entonces me voy a mutear para darle la palabra a Gabriela Camali. Buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, los saludo a todos, les agradezco a los colegas y amigos del directorio de la sección de La Plata la invitación y debo confesar que me han puesto a trabajar sostenido y duro durante el último mes, porque la propuesta de tratar de esclarecer algo respecto de esta diferencia entre el no todo y la excepción no es algo sencillo. Así que he armado un recorrido que en parte voy a leer, en parte voy a ir hablando sin leer,
y hasta donde llegue, porque creo que no voy a llegar hasta el final, pero para tratar de situar un poco la lógica que me parece que conviene a la hora de entender algo que para mí es una preocupación fundamental, que es, primero, que el saber del psicoanálisis no sea un saber muerto, es decir, que el saber del psicoanálisis nos permita orientarnos respecto de la práctica hoy, lo que nos toca. Segundo, y más específicamente, es qué implicaciones, qué implicancias tiene esta lógica del no todo que inaugura la última enseñanza de Lacan respecto de la práctica analítica, es decir, para qué nos sirve en la práctica del psicoanálisis. Entonces, el primer punto, voy a situar tres perspectivas. La primera es que creo que la cuestión de la lógica del no todo tiene en principio una doble perspectiva. La primera es la incidencia de esta lógica planteada por Lacan en la relación entre los sexos y especialmente el posicionamiento de cada sujeto respecto de la sexualidad, de la vivencia de la sexualidad. El segundo punto, siempre dentro de este primer punto, perspectivas, o sea, la segunda perspectiva es que hay otra implicación que es pragmática si extendemos el no todo al campo del goce en tanto tal, que es la hipótesis planteada y desarrollada por Miller en su curso del 2011. Presentar al goce femenino como el goce en tanto tal, y entonces como consecuencia el no todo que surge de lo femenino tiene consecuencias respecto de todo el campo clínico. La tercera perspectiva, no menos importante para mí, es que justamente esta cuestión del no todo es tanto más importante para nosotros en la medida en la que en la nota italiana, tal cual, como citaba recién Ana, Lacan dice que el analista surge del no todo. Y entonces, efectivamente, no voy a leer ahora la cita para no, porque quiero tratar de avanzar, pero que el analista surja del no todo y que no sea suficiente el análisis, sino que hay que dar pruebas del análisis, pero que también lo que sostiene Lacan ahí es que se sabe del analista porque funciona, dice. Eso, el analista funciona, se puede leer qué hay del analista. Entonces, esto implica pensar leer que Lacan aplica la lógica del no todo para pensar el final del análisis, pero para pensar especialmente ese pasaje del analizante a analista y cómo esto incide respecto de la práctica y la transmisión del psicoanálisis. Bien, entonces, la lógica del no todo está en relación directa con la formación del analista. Punto 2. El no todo y la excepción. En realidad he ido a leer, a releer subrayados del seminario 20, del seminario 19, del seminario 18, porque en realidad Lacan sostiene que la mujer no existe ya en el seminario 18. Si bien la formulación final de las fórmulas de la sexuación está en el 20, y efectivamente Miller dice que el 19 es el taller, es la antesala de lo que va a plantear Lacan en el seminario 20, en realidad la afirmación de que la mujer no existe está en el seminario 18. Y es ahí donde el planteo de Lacan respecto de que la mujer no existe es a partir de un cuestionamiento del falo, del campo fálico, de significaciones posibles, a partir de lo que él ya ubica ahí como la presencia del goce femenino. Les leo una cita de Lacan del 18. Lo que muestra el mito del goce de todas las mujeres es que no hay todas las mujeres, no hay universal de la mujer. Esto es lo que plantea un cuestionamiento del falo y no de la relación sexual.
respecto de lo que ocurre con el goce que aquel constituye, puesto que dije que era el goce femenino. Entonces, Lacan lo que hace es volver al mito freudiano de tótem y tabú, gran invención de Freud, para ubicar que ese mito tiene una función clave porque denota una imposibilidad estructural, es decir, gozar de todas las mujeres, eso es un imposible en tanto tal. La creencia de que hay uno, al menos uno, que escapa a la ley de la castración y que podría gozar de todas las mujeres, eso como tal es un imposible. Es decir, que esa suposición, esa creencia, ese imaginario que dice que hay al menos uno que no estaría afectado por el falo, es lo que después permite, lógicamente, constituir el conjunto de todos los que sí están afectados por la lógica de la castración. Entonces, hay una excepción que es el padre imaginario, el padre mítico, que es un padre que no existe en la realidad, que es el que gozaría a todas las mujeres, y sobre esa excepción se funda la existencia, la función lógica de la existencia de existe al menos uno, sobre el cual se constituye el lado masculino de las fórmulas de la sexuación. Dicha excepción es necesaria y se sostiene en una existencia lógica del al menos uno que no estaría castrado. Entonces, extraigo tres consecuencias. La primera, este al menos uno en el cual se sostiene la excepción, subrayamos, es mítico, no es real. Segundo, a diferencia del mito de Edipo, ya no se trata de la madre. Aquí se trata de las mujeres como objeto de goce del padre. Y por eso mismo devienen objetos prohibidos. Ya no son pues las madres, dice Lacan, sino las mujeres del padre como tales las que están concernidas por la prohibición. O sea que hay un pasaje de lo materno a las mujeres. Tercer punto. Y esto es muy importante, es que la imposibilidad estructural de gozar de todas las mujeres, es decir, de que no haya límite al goce, impide escribir el universal de lo femenino. No hay todas las mujeres, y con ello se perfila la inexistencia de la mujer. Solo a nivel del mito ellas existen en calidad de todas. Eso es lo que dice Lacan, porque en realidad a las mujeres les conviene el no todo. Entonces se pone en evidencia la tensión, la esquicia, dice Lacan, entre lo que plantea el mito de Edipo, donde primero está la ley del padre y luego la realización de un goce incestuoso y luego la castración real, Edipo que se arranca los ojos para producir la castración real del objeto, ahí donde una castración simbólica no ha acontecido, y el segundo mito, el de tótem y tabú, donde el goce es lo que está en el origen, el padre que goza de todas las mujeres, creencia mítica, y la ley se instituye después. Esto preanuncia la inexistencia de la mujer. Hay un pasaje en el Seminario 18 que dice: la mujer, llegado el caso, como este texto apunta a demostrar, quiero decir, el en sí de la mujer, como si se pudiera decir todas las mujeres, la mujer, insisto, no existe, dice Lacan, Seminario 18. Es justamente la letra en la medida en que es el significante de que no hay otro. Tercer punto.
Gozar es gozar de un cuerpo. Gozar es gozar de un cuerpo, afirma Lacan, seminario 19. Y lo que vamos a encontrar en este seminario es algo que creo que es importante, porque Lacan hace una distinción entre el goce sexual y lo que él llama el goce a secas. El goce sexual, dice, definido como aquel que abre al ser hablante la puerta del goce, así lo define, estará articulado de manera directa a la función del falo, porque es por la relación entre el goce y el falo que entonces el goce del cuerpo adquiere sentido sexual. Pero el goce del cuerpo, cuando es tomado a secas, no es el goce sexual. Y Lacan, en el seminario 19, acentúa cada vez más la pregnancia de un goce que no tiene sentido sexual. Gozar es simplemente gozar de un cuerpo, y eso no tiene ninguna especie de sentido. En todo caso, el sentido se agrega después, como lectura del sujeto, del parletre, como subjetivación del goce, como intentos de simbolización de lo que lo afecta a nivel del cuerpo. Respecto del goce femenino, se puede tomar en consideración la cita clásica de Lacan: hay un goce de ella, esa ella que no existe y nada significa, ¿sí? Es un poema, ya lo sabemos de memoria. Hay un goce suyo del cual ella no dice nada, sabe porque lo siente, pero no nos dice, ¿no? Lacan dice en el 20, ¿no? Pasamos años, siglos esperando que ellas digan algo, no dicen nada, ¿sí? Bien. Extraigo, subrayo dos cuestiones respecto de eso, del goce femenino y de este movimiento del goce sexual al goce a secas, y cómo sitúa Lacan el goce femenino, un goce que está en relación a un indecible. Primero, goce femenino, no hay saber en lo simbólico sobre este goce. No es que ellas no dicen porque no quieren, porque guardan un secreto que no quieren decir. No dicen porque hay algo ahí que no puede ser dicho. Segundo, sí hay un saber respecto de ese goce. Se sabe porque ese goce se siente y la sede del goce es el cuerpo. El único saber que hay respecto de ese goce es porque hay un registro sensible del cuerpo, pero no hay el significante para nombrarlo. Por eso es indecible. Y por eso entonces Lacan define a este goce, cada vez que habla del goce femenino, como un goce otro, un otro con mayúscula, un goce más allá del falo, o más acá del falo, tal vez más acá del falo, antes del falo, ¿no? Si uno toma en cuenta las elaboraciones que vamos haciendo en torno a esto. Entonces, hay una modalidad propia, que es la del goce sexual de las mujeres. Efectivamente, a nivel del encuentro entre los cuerpos, entre los sexos, entre los parletres, que le devela a Lacan esa experiencia femenina del goce sexual, le devela a Lacan que hay un goce, que existe un goce, que es suplementario respecto del falo, y que ese goce se sustrae del campo de todas las representaciones posibles. Punto 4. Entonces, la mujer es no toda porque su goce es dual. Eso está en el 19, así, cita textual de Lacan. Si bien la mujer participa de la función fálica, la raíz del no toda es que ella esconde un goce diferente del goce fálico, un goce llamado, dice Lacan, estrictamente femenino, que no depende en absoluto de aquel, del fálico.
Y es por eso, es por esta dualidad, es por esta relación al falo, al campo fálico, pero a un goce que se sabe porque se experimenta, del que nada se puede decir, que entonces define la relación de la mujer al goce como una relación dual. Entonces, se empieza a ubicar esto, es la existencia, el haber podido cernir que hay un goce que hace parte de la experiencia de las mujeres, que excede al campo fálico, es lo que le permite a Lacan, lo lleva a entonces poder escribir el no todo. Es decir, lee la dimensión fálica, lee que hay un goce que no es del orden fálico y escribe no todo fálico. Y entonces cuando se escribe el no todo fálico, recién ahí entonces se puede escribir el la barrado, entonces inexistencia de la mujer. Que por eso para el psicoanálisis es inexistencia de la mujer y la existencia de una por una. Bien, ahora voy a tratar de ubicar algo en relación al uno solo de goce. Tema complejo. El paso fundamental, no sé cuánto tiempo tengo, Ana. Ya tengo que cortar, casi. Bueno, quiero decir esto. El paso fundamental es que el axioma lacaniano, no hay relación sexual, va de la mano con el hay uno. En el seminario 19, para decirlo fácil, si ustedes agarran el seminario 19, Lacan va pasando por distintas formulaciones del uno. En psicoanálisis no hay un único uno. Lo que creo que es necesario que entendamos es cuál es el uno de el existe al menos uno que se presenta como una excepción sobre el cual se funda la lógica masculina, es decir, que existe el al menos uno, ¿sí? Que no estaría castrado, para ubicar que ese al menos uno, que funda un conjunto, no tiene nada que ver con el hay uno del uno solo de goce. El hay uno del uno solo de goce está del lado de un uno, dice Lacan, que es una marca de goce, que no se articula al S2, y que solo podemos entender que es un uno solo, que no se articula al S2, entonces no nos entra dentro de la lógica fálica, nos queda del lado de la lógica de lo femenino, nos queda del lado de la lógica del no todo. Por eso Miller, por supuesto que está en Lacan, pero es Miller, creo yo, el que hace una operación fundamental en su lectura de la última enseñanza de Lacan y ubica que es el goce femenino el que le abre a Lacan las puertas de su última enseñanza, porque una vez que se anota el no todo falo, eso excede el campo de los hombres y las mujeres, excede el campo de la sexualidad y nos permite pensar aquello que del goce se inscribe para cada sujeto hablante como marca uno del cuerpo, del goce del cuerpo, que no es del orden de lo sexual, que no tiene sentido sexual. Y eso entiendo yo que está en el núcleo más íntimo del síntoma, porque ese goce hace acontecimiento de cuerpo, al igual que el goce femenino, acontece en el cuerpo, produce acontecimiento, ¿de qué? De goce, ¿sí? Es una emergencia de goce. Eso entiendo que es la gran perspectiva sobre la que me parece que vale la pena que trabajemos, que estudiemos, que conversemos, que hagamos nuestras diferencias y disquisiciones, porque entiendo que eso abre una orientación fenomenal respecto de la clínica. Bien, tenía mucho más, me detengo aquí. Sí.
pero dejás ya planteado, justamente en esa hipótesis final, algo a desarrollar, veremos, vamos a la segunda vuelta. La dejaste picando. Bien, Mariana Isasi, la excepción y el no todo, el eje clínico. Te desmuteás, Mariana, y me muteo yo. Ana, ¿podés desmutear a Mariana? Ahí está, ahí está. Bueno, antes de la lectura, vaya mi agradecimiento al directorio, a la ID. Es un honor para mí participar de esta mesa de trabajo con ustedes, con las colegas que me toca acompañar y también con los colegas que están presentes cada uno desde su pantalla. Bien. En la conferencia de cierre del Congreso del MP en el 2012, Miller sugiere que la sexuación, con sus reglas y trama de lógica matemática, es una construcción secundaria que interviene después del choque inicial del cuerpo con la lengua. El goce, que surge como desvío de ese encuentro contingente, está lejos de la sofisticación de la sexuación. Es goce a secas, femenino y concierne a todo ser hablante. La lectura sobre el lunarismo del goce se sirve del seminario 19 y la conclusión de que si bien no hay relación sexual, hay el uno de goce. Tanto ese uno sin otro, que se incrusta en el cuerpo, como el goce otro no fálico de las fórmulas, bordean la misma zona de lo indecible. Y es ese punto de singularidad que decanta en la experiencia de un análisis sin ilusiones de solución a la inexistencia de relación sexual, ni de meta final una vez atravesado el fantasma y su lógica fálica. El goce femenino no es un punto de novedad superadora, se trata del mismo que está en el trauma del encuentro inicial y que define la desviación singular del goce en cada uno, tan mínimo como incurable. Bien, ¿cómo localizar la lógica de la excepción y el no todo en la clínica? ¿Qué modificaciones ocurren o no como consecuencia de la experiencia analítica? La propuesta es interrogar recorridos analíticos que hayan definido su posición sexuada desde distintos lados del cuadro de la sexuación. Porque si insistimos con que esa formalización lógica no se superpone a un binarismo estanco, habría que intentar demostrar cómo es eso de que un llamado hombre inscriba el goce en la lógica del no todo fálico y una llamada mujer lo haga en ambos. Bien, Leonardo Gorostiza. ¿Por qué nombrar el sintón como calzador sin medida no transformó en un místico a Leonardo Gorostiza? Con esa expresión de curiosidad, por ejemplo, se puede volver a leer los testimonios de una nominación que ocurrió hace 11 años. Esto a su vez deja ver la vigencia de la enseñanza que podemos obtener del pase. Para buscar el pasaje de registro fálico a no todo fálico, se pueden seguir 3 ejes de cambio: el tiempo, lo femenino y el padre. Vayamos primero al síntoma, situado como un no cesar de intentar calzar un pensamiento con otro. Ese síntoma se conjugaba con el fantasma, donde un ojo calzaba en la hendidura del otro, haciendo existir la ilusión de un panóptico universal. Ese programa de goce velaba el agujero del trauma que irrumpió con la mirada alrededor del goce de una mujer siendo niño. El fantasma transformó la contingencia en necesidad vestida de historia. Al respecto, Leonardo Gorostiza subraya la estática del fantasma correlativa con la idea del tiempo como eternidad. El franqueamiento del fantasma posibilitó otra experiencia con la contingencia y el tiempo. Es cuando, esto es una cita de Lacan, del 20,
es cuando la aparente necesidad de la función fálica, que se repetía en el síntoma, se descubre no ser más que contingencia. El falo puede advenir así índice de contingencia y conectarse con lo inconmensurable de lo femenino sin intento de medición o negativización por medio de la horma de la castración. Esto va de la mano con la caída de la creencia en la mujer y apertura al acontecimiento imprevisto con una mujer. La creencia en el universal femenino era la media naranja del padre ideal. Ese padre trascendental que sabría hacer con la mujer como especie lógica. A partir de la extracción del objeto escópico, se propicia un movimiento hacia la caída de la función de excepción que decía no a la ley de la representación limitada del mundo. Caída de ese sujeto supuesto saber mirar, Dios Padre Eterno. El mundo deja de ordenarse como panóptico y se funda un nuevo lazo con una opacidad que hace objeción a una mirada ante la cual todo sería transparente. El mundo delimitado por lo medible también se modifica. El calzador puede acompañarse del elemento heterogéneo de lo inconmensurable, donde el sin medida se diferencia de la desmesura o el exceso, porque estos pertenecen a la lógica de la medida. Calzador sin medida como significante que no pertenece al campo del otro. Se trata de un invento que indica el S de abarrado, indica que hay lo imposible de nombrar. Dalila Arpin. Dalila Arpin, es miembro de la Escuela de la Causa Freudiana y fue analista de escuela entre el 2016 y 2019. En su testimonio Una muy triste soledad, pueden leerse las variaciones que ha tomado la soledad desde su experiencia como analizante. En sus últimas publicaciones, Marielene Bruce ha tomado la soledad, entre otras variaciones, para abordar el no todo en la clínica y analiza modos de decir lo hétero que puede habitar en cada ser hablante. Una intervención de Leonardo Gorostiza a propósito de eso indica como hallazgo clínico que diversos signos frecuentemente atribuidos a la histeria son leídos por la autora como rasgos inherentes a lo femenino. Al respecto, ¿cómo no recordar la mención de Miller alrededor del objeto fractal para referirse a la reiteración del mismo uno del acontecimiento de goce en la raíz del síntoma? Se trata de una referencia matemática. El fractal es un objeto semigeométrico que repite a diversas escalas su estructura. Así es que la reiteración de un mismo núcleo de goce puede tomar formas más o menos extravagantes. En el testimonio, la soledad pasa por varias escalas. Cuando se enlaza al otro, toma la forma de síntoma de la neurosis infantil, así como cuando encarna el falo, ser la única, bajo el régimen del fantasma. Conforme el amor de transferencia revela un otro fallado, el mismo como figura va desapareciendo y la soledad se asume como un goce imposible de compartir y aún más como soledad del uno. Ese uno que no es de la fusión, aquel que del dos haría el eros. Esto es una cita de Miller. El testimonio se apoya en dos escenas de su infancia en las que se instala la experiencia de la soledad como penosa. Una ocurría diariamente en la mesa, cuando sus padres cambiaban de idioma para hablar de temas inconvenientes para la niña. Resultado, sentimiento de exclusión y aburrimiento. La segunda escena ocurría durante los frecuentes viajes de 600 kilómetros que hacían en auto para visitar a la hermana de su madre. Solo se ofrecían a mí las vistas de un paisaje desértico y árido, en que afloraba la tristeza. Nuevamente siente la exclusión frente al diálogo de la pareja.
pero lo insufrible de esos viajes más bien se lo adjudicaba al inexplicable apego simbiótico de su madre con esa tía. La soledad tomó un giro dramático cuando la tía se casa y su madre cae en depresión. A partir de ese momento se instala la idea de que separarse puede tener consecuencias graves. Esa visión trágica de la soledad pasó a teñir lo que ya se había constituido como tratamiento del fantasma de quedar sola, el amor. En la novela familiar, su madre fue considerada una solterona muchos años y completaba el cuadro del horror, dice ella, junto a 2 primas. La soledad era algo a evitar a cualquier precio y la simbiosis, un mal ejemplo, pero muy al alcance. La tía se había erigido como una especie de sujeto supuesto saber hacer con la soledad. Mujer que supo exceptuarse del cuadro del horror de las solteras, aún siéndolo. Eso daba las características ideales para propiciar la creencia en el universal femenino. Una falsa excepción, como lo expresa Eric Laurent. El interés tenaz por las parejas se vio plasmado en la escritura de un libro, Parejas Célebres, se llama el libro que escribió Dalila, donde busca esclarecer la juntura más íntima que ha presidido la formación de cada pareja. Tras dicha pasión, entonces, la búsqueda de remediar su propio exilio. A escala fálica, la soledad se sirvió del semblante de ser la única. Única por un nombre poco común, única para sus parejas y única para el amor de su padre, quien enviudó a los 14 años de ella, su hija única. La experiencia de exclusividad en el modo de hacer lazo no era garantía de pacificación, sino más bien tenía un peso proporcional al sufrimiento. En las mujeres, a falta de un significante que venga a nombrar la mujer, la soledad puede entrar en resonancia con la demanda de amor. Una demanda que da cuenta de la soledad en relación con el goce. Un goce, citó Lacan, que la divide haciendo de su soledad partener. En la experiencia de análisis, los semblantes fálicos fueron dejando cada vez más lugar a otra vertiente, aquella que supone un vacío afín a la relación directa con el significante del otro barrado. En este caso, fue la caída de la pareja analista-analizante lo que posibilitó la separación, hasta el momento imposible, del otro encarnado en la pareja. La soledad del final no es la de la realidad, que es para el otro, que es para otro. Dalila Arpin la define finalmente como traducción subjetiva de la inexistencia del otro. Y así lo dice Miquel Bassols. La soledad del goce femenino es una soledad elevada a la segunda potencia. Es una soledad para nadie, porque es ausencia para otra ausencia. En la lógica del no todo no se trata de que falte algo, sino que una parte sea heterogénea. Tan heterogénea que no pueda ser reducida, homogeneizada por los montajes del todismo. Se reducen las escalas y el elemento objetor persiste, itera. Lo que sí se ha modificado es la posición del analizante, que cesa de rechazar el elemento heterogéneo. La soledad como posición frente al goce, si algo admitiera como partener, sería ni célebre ni simbiótica. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias, Mariana. Bueno, también me dejas picando. Volveremos sobre eso. Gabriela Rodríguez, nada de todo o de la escuela con mayúscula, el analista, la mujer. Me silencio. Ahí, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, buenas noches para todos. Celebro que la sección se haya dado este tema, que nos embarquemos en este tema que
como decían mis colegas que me antecedieron, es un tema complejo y que inclusive tiene todavía algo de inexplorado. Les anticipaba Ana el título, lo voy a volver a leer. Agradezco la invitación a participar de esta mesa y bueno, también un poco a la espera de lo que va a surgir como conversación. Entonces, repito el título: Nada de todo, o de la escuela, el analista, la mujer tachada. Del título, primero. Este título podría ser un plagio si no fuera por la proposición que se antepone a la serie, Nada de todo, que tomo de un texto breve de Lacan aparecido en el periódico Le Monde el 26 de enero de 1980, a pocos días de la disolución de su escuela. En ese texto nos suministra la imagen del grano de arena como imaginación de lo real. Los que sumados, dice, hacen un montón, pero de ningún modo un todo. Para que lo hicieran sería necesario un axioma, la entrada en ejercicio de una excepción. El grano de arena, en su unidad elemental, se presta incluso a imaginar el punto de apoyo sobre el que Lacan, tan solo como siempre estuvo, para parafrasearlo reteniendo el momento patético, pero además lo que revela de su ajuste a la estructura, el punto de apoyo, decía, sobre el que levantó su escuela, a la que también disolvió. El grano de arena no es sino la enunciación de Lacan, en torno de la cual se amontonaron unos cuantos que no serán convertidos en todo, dice Lacan en aquel texto. Por allí se abre la segunda proposición del título, la serie, en tanto que es la serie lo que más se ajusta al no todo. Serie a la que me referí con el término plagio, puesto que se trata de un título, seguramente tergiversado por lo encubridor del recuerdo, de una conferencia a la que asistí hace más ya de 2 décadas, sí, 20 años, dictada por Graciela Musacci en esta ciudad, la ciudad de La Plata, no el Zoom, ¿no? Esta ciudad es la ciudad de La Plata, por donde vendría yo misma con el tiempo a hacer montón con otros en torno de la causa analítica. La serie de este título, que como las otras no se arma a partir de ninguna ley de formación, introduce sin embargo relaciones con ese singular no todo que nos ocupa. La escuela, que es no toda, el analista, que viene del no todo, nos lo recordaba Gaby Camali hace un momento, y la mujer tachada a la que conviene el no todo. De la escuela no toda. No hay todo de la escuela, aunque la escribamos con mayúscula. Hemos leído seguramente esa afirmación más de una vez en la teoría de Turín acerca del sujeto de la escuela. Al modo de un oxímoron, allí la escuela nos es presentada como una serie de soledades, granos de arena, que instituyen una formación colectiva. Aquel oxímoron, que involucra una lógica particular, subraya también un asunto de goce, de tal modo que ella, la escuela, en tanto así constituida, no toda, podría esconder un goce diferente del goce fálico que no depende en absoluto de aquel. Goce que no participa del cambio de valor ni del valor de cambio, ajeno a toda captura ideológica propia de las formaciones colectivas, por donde sería posible, aunque aventurado, hacer la analogía entre la escuela y el cuerpo de la mujer. Algo que se produce en ese cuerpo lo otrifica, de tal modo que consigue disolver
al menos episódicamente, la consistencia de un entre nosotros que estorba, siempre segregativo. Se trata, se podría decir, de la tensión permanente entre institución y experiencia. La necesidad de hacer de la escuela una experiencia, algo que se ha subrayado, presupone este efecto de otrificación, y todo el asunto, por una vez la palabra todo adquiere todo su sentido, es cómo hacer para que la institución que la escuela también es, no funcione como el cadáver de una escuela idealizada, decía agudamente Germán García, cadáver entonces erigido en defensa del discurso analítico. Del analista ahora que viene del no todo. Del evoca el artículo definido el para el analista. Los hay, que se dicen tales, decía Lacan. Se ha planteado la dificultad de su definición por fuera del rasgo de identificación y o la nota de idealización. La apuesta es evitar, solía indicar Germán García, el identikit del analista construido por el grupo. El mismo García evocaba con gracia un pasaje del Seminario 1, donde Lacan afirma que es tan extravagante decir, con relación a la realidad, yo soy analista, como yo soy el rey. Nada legitima estas afirmaciones del yo en el orden de las capacidades, y eso nos deja tranquilos, pero solo por un rato. Lo que parece simple respuesta a ese cómo de la definición, el analista viene del no todo, extraído de la nota italiana, nos pone frente a otro enigma. ¿Cómo es que el analista vendría del no todo? Un psicoanálisis es una experiencia de lenguaje inédita. Es la posibilidad de salir del gueto de mi lengua, según la poética expresión de Tamara Kamensain. Vale decir, separarse del modo en que se ha sido hablado por la lengua familiar. A ello se articula el pase como experimento que nos da acceso a aquello que se transformó en esa separación para el que pasó por esa experiencia o también en lo que ese se transformó. El nombre de lo que se transformó no es todavía nombre de analista. Ocurre que eso que viene del ronroneo de la lengua hace poema y no poeta. No se afirma como nombre de autor, pero despeja una voz. Leemos en una de las cartas enviadas al Consejo recientemente por César Massá. En todo caso, lo que allí queda indicado es algo del orden de esa cosa que soy, raíz oscura, que se aísla como causa, de la que emana una voz que apenas puede ser susurrada por un nombre, otra vez García, pero citado por Graciela Musacchi en el reciente Homenaje, donde retomaba los ecos del nombre, y la palabra eco recupera aquí la voz que habita el poema, extraída del ilimitado infinito de la homofonía, en un más allá de los efectos de nominación. De las mujeres a las que conviene el no todo. Nuestro no todo es la discordia. Es una cita de Lacan, del Seminario 19. Cierto es que la mujer, tachada, se sitúa a partir de lo que de no todas puede decirse con verdad cualquier predicado. Y eso trae discordia, sobre todo al interior del feminismo, algo que, entre otras cosas, dificulta la construcción de un nosotras, siempre y exclusivamente construcción fantasmática, que, aunque pueda tener objetivos, por caso la lucha por los derechos, niega la complejidad interna y la indeterminación en la que descansa el término mujer
y ahora es Judith Butler la citada. La filósofa americana precisa entonces que cualquier nosotras nombra el problema, pero se crea por exclusión, lo que obliga a colocar un etcétera por donde retorna, lo sabemos, el mismo acontecimiento sintomático. De allí que a ella, no me refiero a Butler, pero ¿por qué no?, le convenga el no todo, por el que lejos de abismarse en la fuga del nombre, otro nombre de lo ilimitado, pueda condescender a hacer la experiencia de otro goce, que no necesita siquiera un nombre para existir. La sin nombre, lo sin nombre de su posición, participa evidentemente de una afinidad con el analista. No obstante, y Lacan deja subrayada la advertencia que hacemos extensiva al analista, a condición de no aturdirse con una naturaleza antifálica. Dejo subrayado el anti por su diferencia con el no todo, del cual, esa naturaleza antifálica, de la cual no hay la menor huella en el inconsciente. Ambos, analista y mujer, podrán escuchar lo que de este inconsciente no tiene ganas de decirse o no es para ser dicho, un matiz que aporta otra traducción de la misma frase por donde se cuela el no todo. Actualidades. Recientemente, y a propósito de la ascensión de lo trans al centro del debate público en Francia, la pluma de Miller puso al descubierto dos de los axiomas que hacen paradigma en los nuevos tiempos de un mundo que, aunque se lo pudiera llamar feminizado, no pierde las mañas del todo. Si el discurso analítico que anima la serie expuesta con antelación toma a su cargo ir contra el amo de mañana que gobierna desde hoy, así reza el acertado epígrafe del Lacan Quotidien, ese contra, que es reverso, no puede venir de otro lado que de la entrada en función del operador no todo, que escribe lo que no se deja universalizar. Contra el axioma de separación, entonces, por el que se ama a lo igual, que deviene separatismo en acción en lo social, hacer existir lo desigual o el separatismo radical de lo singular, por así decir. Contra el axioma supremacista, por el que se instituye un todo con marca de superior, destilando un binarismo que se traga todas las diferencias, hacer existir la diferencia absoluta como un nombre todavía de la diferencia sexual. Éric Laurent habla y escribe desde hace un tiempo sobre la identificación no segregativa. Es un tema que lo ocupa desde hace mucho, solo recordemos en este punto el seminario sobre las paradojas de la identificación. Valdría detenernos esta noche en ese sintagma que nos introduce a una aporía. Es evidente que el oxímoron y la paradoja son afines al discurso analítico. ¿Qué podría ser semejante cosa? Una identificación dessegregativa. Ciertamente no es uno de los tipos de identificación descritos por Freud en su Muscle Psychology. Sería el caso de la posibilidad abierta por un psicoanálisis que surge del aislamiento de una causa a partir de un esfuerzo de nominación, si lo sabremos, pero que sin embargo no es totalmente reducible a un rasgo de goce, un nombre, desde el que hacer consistir comunidad. Lo estoy más o menos parafraseando a Laurent. Ese no totalmente es lo que cuenta, a leer como no todo, aunque no por eso menos identificado. Reversionando el final del seminario 11, tal es el modo en que lo leo, se trata de mantener separados a la mayor distancia nombre y causa, acentúa Laurent, ideal y objeto A, respectivamente, mayor distancia
que reenvía a lo que fuga del nombre, mi nombre es aún, pudo decir Laurent, volviéndose poema. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado 3 excelentes presentaciones. Sí, las tres dejan picando. No voy a hacer de la coordinación un cuarto trabajo, sería absolutamente ridículo. Pero quiero sí retomar aquellas cosas que quedan picando. A Gaby Camali, bueno, directamente quedó su propia hipótesis como algo que me gustaría en la segunda vuelta pueda desplegar, la clínica de los acontecimientos de cuerpo, acontecimientos de goce, como consecuencia de la lógica del no todo aplicada al campo clínico. Mariana, la dejaste ahí, creo que 2 por lo menos, dejaste unas cuantas, pero cuando ubicabas muy bien, ¿no? Cómo localizar la lógica de la excepción y el no todo en la clínica, o qué modificaciones ocurren o no como consecuencia en la experiencia analítica, e interrogabas tanto en Leonardo como en Dalila para insistir en la formalización. Dejabas picando, te voy a tratar de citar, ¿por qué nombrar el síntoma como calzador sin medida no transformó en un místico, decías, a Leonardo? Queda ahí. Y algo que situabas en relación a Dalila y ese precioso recorrido que hiciste de la soledad, que se retoma también en las soledades de los granos de arena del texto de Gabriela Rodríguez. Pero me gustaría, si se pudiese, dar una vueltita más a esa expresión que la toma de Éric Laurent. A ver, pero ¿qué idea te haces de la falsa excepción? Quizá poder darle una vuelta por el no todo y la excepción que decimos cada tanto se confunden. Y Gabriela Rodríguez, agradezco el espíritu de ese trabajo. Compartimos con Gabriela el gusto por las referencias de los momentos y de la historia, de cómo se han inscrito esto que traes del Le Monde, de Lacan, publicando en el 80, ahí nomás, al toque de ese momento, para situar. Bueno, es lo que te pedimos que la extracción de las consecuencias políticas del no todo, y ahí fuiste, recordando también la agudeza de Germán García en esto de cómo hacer que una escuela no funcione como cadáver de la escuela idealizada también. Me gustaría, mientras esperamos las intervenciones del público, Gaby Rodríguez, si pudieras, utilizo esta fórmula, darle una vuelta más, ponerlo a conversar, ver cómo, darle al anti que dejaste subrayado, por un lado, y a esa advertencia lacaniana del no aturdirse con la naturaleza antifálica,
creo que quedan esas cuestiones y por supuesto en el final era poco el tiempo que te dábamos y quedó ahí también. Me parece que es crucial hoy retomar y ver si le podemos dar entre todos una vuelta. Sabemos que esta es la segunda noche, que vamos a tener alguna tercera, que hay algunas cosas que ya quedan ahí en el inicio de la última enseñanza, la referencia a los fractales de Mariana, pero retomar esa pregunta que te haces, ¿qué podría ser semejante cosa una identificación desegregativa? Bueno, por ahí largo la segunda vuelta. No vamos a usar el chat, no lo dijimos anteriormente, creo. Usaremos la mano levantada, estaremos muy atentos, tanto los compañeros del directorio como Ana Simonetti, que está también acompañándonos hoy en esto, a las manos levantadas para dar intervención. La idea es que juntemos de a tres y vayamos conversando. Tenemos poquito menos de una hora, así que, bueno, se abre el juego. Gaby. ¿A qué Gaby, Ana? ¿Hablo? ¿Tomo la palabra? Bueno, a ver, por ahí es como el momento de agregar algunas cositas, algunas que quedaron en el tintero y otras que a uno se le van ocurriendo a medida que empezamos a conversar. Respecto de la cuestión del no todo y la excepción, lo que yo entiendo es que a nivel, del lado del no todo, en el campo del no todo, no hay excepción. La excepción está del lado masculino de las fórmulas de la sexuación. Es ese al menos uno que no estaría afectado por la castración y que funda el conjunto de todos los demás. Del lado femenino no hay excepción, porque todos los elementos que se incluyen, que se inscriben del lado femenino, están afectados por la castración. Es decir, están afectados por la relación al falo. No hay excepción. Pero lo que hay es una existencia de un goce que se sabe porque se lo siente y que es un goce del cuerpo y que es indecible, ilimitado, que tiende al infinito, que procede por oleadas, que es contiguo, que, todo eso, que los modos, las formas que Lacan ha ido tratando de circunscribir, de bordearlo, de aproximarlo. Pero no es una excepción. En todo caso, ese goce existe, es decir, existe por fuera del campo del sentido. Entonces, es un goce que existe como experiencia de goce, indecible en tanto tal, y en ese sentido es una existencia que no tiene nada que ver con la existencia de la excepción del lado masculino. Por eso Lacan se esfuerza por escribirlo de otra manera, y en el Seminario 19 dice, hay uno todo junto, para circunscribir que hay un goce que afecta el cuerpo, que no tiene nada que ver con el otro, y ese goce, entiendo yo hasta donde voy llegando, digamos, que es lo que escribe después finalmente del lado del no todo. Ahora, a mí se me abrió la cabeza cuando yo leí lo que plantea Miller. Ese goce es el goce en tanto tal.
porque no lo había, lo había leído, pero no lo había podido leer en Lacan, cuando Lacan hace esa diferencia, por eso yo la traje esta noche, cuando Lacan, antes del 20, habla del goce fálico y el goce a secas. Ese goce a secas que está en Lacan, entiendo yo que es lo que Miller dice, el goce en tanto tal. Y ese goce en tanto tal excede el campo de las mujeres y los hombres. Es un goce que es anterior a las operaciones de la sexuación, es un goce que está allí, habitando el cuerpo. Bien. En ese sentido quiero agregar algo más, que es que me parece que a veces entendemos o a veces se entiende que es un poco menos de goce del fantasma, como un poco menos de sufrir del síntoma, como un poco, el sujeto está mejor, está más aliviado, padece, no es un poco menos del fantasma o de lo que del síntoma se puede descifrar con sentido. Es un goce otro. Entonces no es un poco menos, sufre un poco menos, el fantasma está allí desarticulado, desarmado, se atravesó, eso ya no se me impone como un sentido cotidiano del que sufro, pero no es eso, es un goce otro. Y en ese sentido, una mínima cosa y me callo. Empecé a atender 2 entrevistas. Una niña, una puber de 13 años, le pide a los padres un analista. Y lo que dice es, me desbordo y no puedo parar. Me pongo violenta de una manera que no quiero, que le hago mal al otro y me hace mal a mí. Y no sé qué es eso. Es eso. Está al inicio, no es algo a lo que el sujeto tiene que tender, encontrar el no todo del no sé qué. Es eso que está ahí, que se presenta fuera de todo sentido posible y que habrá que tramitar en el... No digo, por supuesto al final va a ser eso, pero va a ser otra cosa, pero va a ser ese rasgo de goce, marca de goce. Yo por lo menos lo entiendo así. ¿Sí? En ese sentido es no todo y no un poquito menos de lo que había antes, y entonces estoy más tranquilo. ¿Sí? Por ahora eso. No respondo a tu pregunta, Ana, lo tomo después, lo de la hipótesis, pero me parecía que valía la pena aclarar esto. Bien, Mariana, Gabriela, después ya tenemos esperando, lo digo así se van quedando tranquilos de que estoy tomando nota del asunto, a Cristian Ríos. Mariana. Digo, bueno, la pregunta por qué Leonardo Gorostiza no se transformó en un místico luego de nombrar el síntoma de esa manera. Bueno, la pregunta, es cierto que quedó pendiente por responder eso, necesitaba una pregunta como disparador. Y bueno, cuando estaba escribiendo, cuando terminé o estaba terminando de escribir el trabajo, me di cuenta de que no lo había respondido, tenía que poner al menos 2 líneas de eso. Entonces, bueno, empecé a intentar hacer una lectura general del asunto, y bueno, y me encontré con una enormidad y una complejidad respecto de todo lo que hay de los místicos. Un poco, digo, algo que aprendí, entre otras cosas, al hacer este trabajo, es que los místicos no se pueden englobar en un todo homogéneo, porque, bueno, están las referencias más conocidas que Lacan toma en el seminario 20, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, que son religiosos, pero también, bueno, leyendo un poco me di cuenta que hay algunos místicos que no son religiosos, como Buda, o que dentro de los religiosos hay algunos que buscan la unión o la fusión mística con Dios, y hay otros que prefieren mantener distancia con
con Dios, como Lul. Entonces, bueno, digo, o sea, los místicos tal vez haya que contarlos uno por uno, y en esa pregunta, bueno, lo que por ahí, a ver, en lo que llegué a leer, sí encontré como algo que los, no sé, que los caracteriza a todos, es, bueno, la experiencia mística como corporal, inefable, y tal vez el rasgo que más se separa de los testimonios de Leonardo es que los místicos abocan su vida a la búsqueda de ese goce, dedican su vida a eso. Después, bueno, había encontrado, bueno, por qué Leonardo habla del Sintón como ateo, habla del ateísmo, del Sintón, da sus argumentos, si quieren después los retomo, no me entraba en los caracteres, pero también después de escribir el trabajo me encontré con otra referencia que tal vez hubiese sido más afín al testimonio, que también está en Seminario 20, que es la paradoja de Zenón, de Aquiles y la tortuga. Digo, porque Aquiles buscaba medir, contar, como el calzador, y bueno, y ahí está muy bien explicado. Ahora cuando Gaby Camali decía no es menos el no todo, me parece en ese punto muy ilustrativa el ejemplo de cómo es la tortuga, como Lacan ahí aprovecha para hablar de los números reales. No significa ver, bueno, los números naturales en Aquiles, los números reales también contienen la sucesión 0, 1, pero entre el 3 y el 4, por ejemplo, está el pi, 3,14, 16, bla, 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 y un montón y una infinitud que se abre ahí, y que hace que sea imposible comparar o medir el número natural con el real, o bueno, o como termina diciendo Leonardo Gorostiza, no se puede calzar lo verdadero con lo real. Entonces, bueno, tal vez tomar el testimonio en relación a esa referencia hubiese sido, no sé, un poco más claro, y en todo caso uno diría, bueno, sería como una especie de Aquiles que afloja un poco con el centímetro, o lo aplica de otra manera el síntoma de calzador, porque también está eso, ¿no? No es que calzador sin medida significa que se zambulle en el sin medida, en el SDA barrado. El calzador sigue estando, nada más que ya no se conjuga con el fantasma del ojo en la hendidura, de calzar todo con todo, sino que se puede acompañar con lo inconmensurable. Y bueno, en ese punto me parecía que era, de hecho, bueno, cuando habla de su síntoma, y bueno, esto lo leí recién, que él dice el síntoma indica el SDA barrado, indica, no se zambulle, no deja de lado el hacer pie en el calzador. ¿Le doy la palabra a Gaby o sigo con lo de la falsa excepción? Como quieran. ¿Sigo? Bueno. No te escuchamos, Ana. Estás muteada. Perdón. Que le pasaras la palabra a Gaby y después volvés sobre la falta. Dale, después sigo con eso. Bueno, a ver, te agradezco, Ana, que retomaras la cuestión del anti, que sí, efectivamente yo quería subrayar especialmente. Voy a ser breve, voy a dar una pequeña indicación, digámoslo así, porque también estoy muy ansiosa por escuchar un poco qué ha quedado de lo que se ha dicho. Me parecía importante subrayar el anti, en principio porque, digamos, ese comentario de Lacan
forma parte de... Lacan envía a Le Monde un fragmento de su seminario, como si fuese un pedazo de su clase, más una carta aclarando. Yo me imagino el lector de Le Monde a la mañana, ¿no? Lo abre y se encuentra con esto, no sé. Bueno, cuestión que ese comentario, a condición de no aturdirse con la naturaleza antifálica, de la cual no hay la menor huella en el inconsciente, me parece necesario subrayar y distinguirlo del no todo, porque en principio, primero porque la dimensión del anti, no solo porque la dimensión del anti nos pondría en el terreno de la lógica binaria, hoy tan denostada, ¿no? El anti funda, per se, por su propia lógica, un binario. De modo que la primera cuestión es que nos pone en ese registro de una lógica binaria. Pero y también, por sobre todo, por el lugar a donde ese anti nos manda, digamos, a donde nos conduce ese anti. En época de Lacan, aturdirse con lo antifálico, por ejemplo, condujo a muchas de las analizantes de Lacan que militaban en el movimiento de la liberación femenina a buscar una esencia de la mujer, a intentar ubicar en el cuerpo de la mujer alguna dimensión que pudiera dar cuenta de esa esencia. Nos manda a los pseudonombres que se le pueden dar a la mujer que no existe, y por supuesto nos instala en la querella fálica, ¿sí? Una nota al pie, mientras estaba intentando darle un poco de cuerpo a este anti para distinguirlo del no todo, entonces, porque el no todo no funda un binario y el anti sí, recordé algo que se subraya siempre respecto de la política de Oscar Mazota. Mazota tiene un artículo que salió publicado en Conciencia y Estructura, que escribe sobre la revista Sur. Y la revista Sur a la que digamos, era calificada en su época por su antiperonismo, ¿no? Entonces, Mazota dice antiperonista, ¿no? Entonces, el anti, redoblar esa partícula, ¿sí? Sin inscribirse o enrolarse fuera o dentro del peronismo, lo que hacía era producir un efecto de no todo, ¿sí? Por eso me pareció interesante distinguir el anti del no todo. Y una última cuestión, retomando lo que decía Gaby Camali, el anti es diferente del fuera de, que es el que vamos a explorar en las jornadas de fin de año de la escuela, ¿no? Entonces, ese es otro matiz que se puede trazar respecto de la distinción entre el no todo y el anti. Bien. Bueno, primero estaba Cristian Ríos, después Belén Zubidiaga. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, agradecer los trabajos, antes que nada, muy interesantes los tres. Más que nada es un breve comentario lo que quería hacer. Iba a empezar por los místicos, porque recuerdo que hace unos años, en una ocasión que Leonardo dio una conferencia en el seminario del campo freudiano, dijo algo que me pareció muy, muy interesante, que planteó como la diferencia entre el psicoanálisis y los místicos. Y lo que señaló ahí es, digamos, que el místico se fascina, podemos decir, por el agujero, por el goce que hay, agregaría también al momento de pensar la relación entre el agujero, lo que no hay y lo que hay. En cambio, el psicoanálisis no plantea esa posición de fascinación, ¿no?
Y me parece que eso ya está planteado en las fórmulas de la sexuación, en donde podemos distinguir, digamos, sí, lo femenino, ¿sí? Que incluso lo femenino, el goce femenino, que va a ir a derivar al goce del cuerpo, y la posición femenina, que ya en las propias fórmulas tienen, digamos, un vector que va hacia el falo, ¿no? Y ahí me parece que también se abre todo un campo de discusión, tomando lo que traía Gabriela Rodríguez, con las teorías del género, ¿sí? Y por ejemplo con Butler específicamente. Donde es cierto, Éric Laurent ha retomado en muchísimas ocasiones ese tema, ¿sí? Y en una de ellas, en lo que es en el seminario Piezas Sueltas, ¿sí? me pareció muy interesante, porque ahí lo que retoma es la transformación que hace Lacan de la metáfora paterna al escribir las fórmulas de la sexuación. Porque Butler tiene un problema con el padre. Y Butler tiene un problema con el padre porque el padre para Butler está en lo real. ¿Sí? Y está, o sea, lo que señala en realidad está que el psicoanálisis lo ubica en lo real. Entonces, ahí está la imposibilidad de tocar las identificaciones sexuadas. Por eso Butler va sobre el padre, pero ahí Laurent lo que señala es cómo Lacan deja al padre en la dimensión del semblante, y es eso lo que le permite, digamos, distinguir dos lógicas, ¿sí? Dos funciones lógicas. Y ubica al padre como un elemento que al mismo tiempo limita, ¿sí? Pero también relanza el goce femenino. Entonces lo que quería situar es esa función también del límite, porque me parece que la función del límite es lo que permite no caer en la fascinación, en la posición estrictamente de un místico. Eso quería decir. Bueno. Belén. Seguí. Bueno, buenas noches. Gracias a las tres por los trabajos. Esperé escucharlas. Quería ver si se me ocurrió una pregunta escuchándolas ordenadamente. Y sí, creo que algo quiero primero agradecer porque se me produjo escuchándolas, y a ver qué pueden aportarme en ese sentido en algo que se me presentó. Primero, fue a partir del trabajo de Gaby Rodríguez, que ella marca una pista que me parece fundamental. Estamos pensando en no todo, pero más bien en términos de consecuencias, ¿no? Clínicas y políticas, pero ahí ella en su texto me parece que atraviesa toda la cuestión. En un punto, eso entiendo, tanto los analistas como las mujeres o las histéricas, podríamos generalizar, eluden la soledad. Vos mencionás la soledad de Lacan, esta cita que, bueno, ya conocemos de memoria, haciéndose acompañar, podríamos pensar, las mujeres o las histéricas con las mujeres o la otra, o esa que quieren ser, y los analistas con el líder, la identificación, el grupo, la masa, todo lo que vos diferencias, ¿no? Como el punto de la soledad, en ambas cuestiones, en el grupo y en la histeria, lo podríamos pensar como eludir la soledad, que sí después podemos pensar desde la perspectiva del no todo. Entonces, había como dos tipos de soledades: la soledad de la excepción y la soledad del no todo. Eso sería como una pregunta más bien. Digamos, por un lado, la soledad que hace, o que se forcluye, por llamarlo así, haciendo consistir a la mujer y al analista, y la soledad del final del análisis, podríamos pensar, que tiene que ver no solo con poder habitar la escuela o hacer de la escuela el partener,
sino además de lo que implica ser una mujer, una entre otras y el uno por uno. La soledad esa de el analista y su acto, el analista y la escuela como partener, y en términos de lo que planteaba también Mariana Isasi, no la soledad como partener de Dalila, sino más bien la soledad del uno, que deja planteado muy bien Gaby Kamal, y que quisiera que si lo puede ampliar, o si podríamos pensar que se podría pasar de la soledad al uno como partener, en términos sintomáticos. Esa es mi pregunta. Gracias. Bien. Débora Niskaner, tercer pregunta y pasamos a la mesa. Bueno, la verdad que les agradezco la noche. Yo estoy como la hormiguita viajera, jornadas de Córdoba, La Plata, para ver cómo trabajamos el tema hacia las jornadas, porque es de un interés general, y la noche me gustó mucho, y les agradezco los trabajos y la orientación y el planteo. Y en verdad no tendría una pregunta específicamente para cada trabajo, sí lo que me abrieron los trabajos, y quizá se pueda conversar y quizá no, es el punto que Gaby empieza a tomar, Gaby Kamali, que es el punto donde se viene pensando desde el 18, y pensaba yo el salto en donde Lacan viene diciendo, un discurso que no fuera de semblante, digamos que se sostenga, efectivamente pasa por el uno con mayúscula, y tiene que pasar por las fórmulas de la sexuación para vérselas con un goce, ¿no? Difícil de asir, que vos, Gaby, decís es el goce, que Miller dice es el goce en cuanto tal. Y a mí me interesaba mucho porque las tres pusieron, y de distinta manera, una en relación a lo que es el no todo la escuela, y después el pasaje que hace Mariana, donde se ve muy bien en los testimonios lo que cae cuando se separa la pulsión, ¿no? Digamos, la separación que hay en el fantasma, lo que cae. Y vos, Gaby, lo dijiste muy bien, Gaby Kamali, cuando dijiste hacia lo femenino es toda la experiencia, porque de entrada lo más desegregativo es el síntoma. Después cada uno llega a donde llega. Entonces me interesaba mucho, pero es la primera vez que lo escucho así en una noche. Discurso, uno y fórmulas de la sexuación para llegar a un goce indecible. Y cómo se las arregla Lacan para efectivamente decir cómo se puede hacer con lo que hay, como decía vos, Gaby, más acá del falo, que es la LAN, que es el uno, por la vía significante. Entonces hay uno. Me parece es muy interesante cómo cada trabajo tomó una escansión. Discurso, uno, fórmulas, y finalmente el hay uno, mucho más ligado al síntoma, la LAN, al síntoma. Bueno, eso no es para otro trabajo, pero les agradezco. Quizá la pregunta sea eso, lo que queda fuera del discurso, ¿no? Lo que finalmente podemos decir no es semblante. Bien, volvemos a la mesa entonces. Seguimos diciendo la mesa a la vieja usanza. A la espera de que vuelva. ¿Cómo seguimos, Ana? Quien quiera recoger el guante.
Gaby, Mariana, hubo las intervenciones a las 3, así que... Yo puedo decir algo. Oh, ahí estábamos, las dos. Dale. Que bueno, no sé, seguramente no puedo responder. Me parece que Belén un poco, en tu caso fue un poco una elucubración a partir de lo que escuchaste, no alcanzo a aislar concretamente una pregunta, por decirlo así que me quedo con eso, con lo que vos armaste a partir de lo que escuchaste. Yo lo que quisiera decir por ahí es, arrancando por lo que deja planteado Débora, lo fuera de discurso, dice ella, lo que no es semblante, y me parece que precisamente ahí, en ese registro, es donde, y no para volver la noche una discusión sobre Judith Butler, pero como fue mencionada por Cristian, precisamente ahí ese es el punto el punto problemático, en la medida en que perfectamente todo lo que es del orden del discurso, del impacto del discurso, del formateo del discurso, de la acción del semblante, puede ser perfectamente captado por Judith Butler, pero lo que excede a esa dimensión, para ella se va rápidamente al registro cuasi biológico, ¿no? Entonces, esta dimensión de un real que excede o que está fuera de, que no se puede atrapar por el lado del binarismo del significante, ¿sí? Por eso yo quería volver mínimamente sobre esto que decía Gaby Camali. Yo no estoy tan lista para desembarazarme de las fórmulas de la sexuación, al menos no en el momento de mi lectura, ¿no? Entonces, no sé si ese goce está más acá, más allá, o en qué lugar ubicarlo. Efectivamente, digamos, un modo posible es hacer de las fórmulas de la sexuación un binario y automáticamente ese goce nos queda por fuera de, y si no se hace de las fórmulas de la sexuación un binario, es decir, que la barra que traza un lado y otro no se la entiende no se hace de ella un anti, vamos a decir, para retomar lo anterior, se pudiera leer que más bien que lo que se localiza ahí es que cuando el no todo aparece del lado hombre, ¿cómo decirlo? Descompleta, inconsiste, desarma, ¿no? Cuando la dimensión de lo femenino aparece desde ese lado, desarma. Por lo tanto, no se trata de un par, no se trata de un binario. No sé si se entiende lo que quiero decir. Entonces, el modo de situar ese fuera de, por fuera de la oposición significante, y leer las fórmulas de la acepción un poco con esa brújula. Me parece que me embarullé un poco, pero tal vez algo de la idea se pudo seguir. ¿Hablo yo? Sí. Bueno, 1000 cosas para conversar. A ver, respecto de esto que acaba de decir Gaby Rodríguez, yo tengo la idea de que, a ver, nunca lo dije así, pero ahora se me ocurre que por ahí se puede decir que a partir del seminario 20,
que introduce, inocula en el campo del psicoanálisis una lógica totalmente otra. La última enseñanza de Lacan, ella misma se hace suplementaria respecto de toda la enseñanza de Lacan. Leyéndola con la lógica del no todo. Con esto lo que quiero decir es que la idea que tengo es que de ninguna manera las fórmulas de la sexuación dejan de servirnos para orientarnos respecto de la sexuación del sujeto hablante, sino que se agrega como suplemento la perspectiva de poder pensar un goce que afecta al sujeto y que se sale del sentido sexual. En ese sentido arranqué planteando que entiendo, por lo menos a mí me sirve y me orienta pensarlo de esta manera, que hay dos perspectivas y que es una y otra, las dos, no es una o la otra, por lo menos para mí, es lo que orienta de esto respecto de todas las cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, la sexuación, y lo que se rechaza de la sexuación hoy. Todo el campo de lo trans y lo neutro y etcétera que tenemos que trabajar, investigar, pero que se agrega algo que es, me parece una brújula que tenemos que ponernos a trabajar mucho, que es que ese goce femenino, goce a secas, dice Lacan, y Miller dice, es el goce en tanto tal. Y ahí se mueven un poco las fichas del tablero, y a mí me permite pensar algo también, que es, una cosa es el sujeto tomado por un goce que lo sobrepasa, que lo excede, ilimitado, que no tiene límite, que tiende al absoluto, del cual padece, como me decía esta puber, esta chiquita de 13 años, que lo pasa mal cuando ella se violenta así y no puede parar. De eso se padece, y cuando sucede eso, no se dispone de lo femenino, no se dispone del no todo. Lo que hay es la presencia de un goce y el rechazo del sujeto bajo distintas formas. El miedo, por ejemplo, que eso puede producir, la angustia o los demás, la inhibición, la imposibilidad de sexuarse, etc. Cuando se deja de rechazar esa marca, que es la marca más singular del sujeto, recién ahí, me parece, cada uno puede hacer otra cosa con eso, otra cosa que no sea rechazarlo, otra cosa que no sea segregarlo, en el otro, pero en uno mismo fundamentalmente. Claro. Sí. Eso es un poco la lógica que trae, y ahí hay uno, ahí se cuenta con el hay uno. Lo pienso de esta manera, pero no sé si soy clara en lo... Y esto había algo que creo que responde un poco a lo que planteaba Belén, ¿sí? Respecto de la cuestión del síntoma, y en relación a lo que decía Cristian, es todo un tema, hay que volver al tema del padre, ¿no? En psicoanálisis. ¿Qué decimos cuando decimos padre, padre imaginario, padre simbólico, padre real, la potencia del padre, la metáfora paterna, la segunda metáfora paterna de la que habla Miller, la pluralización del nombre del padre? Es un campo al que hay que volver, y en realidad hay un fracaso de la función paterna para negativizar el goce. Por eso hay un no todo, un goce no todo que se circunscribe a la lógica del campo del falo, que la inaugura la referencia al padre, que no es otra cosa que el lenguaje, lo simbólico sobre lo real. Eso es el padre. Pero hay algo que escapa a esa operación de lo simbólico respecto de lo real. Entonces, no todo el goce se subsume, se mortifica, se dice con lo simbólico, y hay que arreglárselas con eso. Esa es
lógica como yo lo entiendo. Bien. A ver, tenemos 3 intervenciones, 10 minutos y tenemos 3 preguntas. Mariana, estabas levantando la mano, ¿no? Sí, porque quería decir algo. Claro, sí. Bueno, cortito, Cristian, cuando hablaba de la diferencia entre el goce femenino y la posición femenina, y también hiciste alusión a los místicos, bueno, se puede pensar como, bueno, un místico como alguien que se fascina, como dijiste, con ese abarrado, y la posición, aunque sin decir que en los místicos exista el goce fálico. Y por otro lado, la posición femenina como algo mucho más modesto y se puede leer tranquila. La modestia es el no todo, a diferencia de no intentar zambullirse en el sin medida, en el caso del testimonio de Leonardo. Después lo que decía Belén sobre las 2 soledades, justamente tiene que ver con esa pregunta que había hecho Ana de la falsa excepción que había nombrado en el testimonio de Dalila, porque es una referencia de Eric Laurent. El texto se llama Un nuevo amor en el siglo XXI, y él justamente hace una diferencia entre lo que sería la soledad en versión universal y en versión singular, si se quiere, cuando se le hace lugar al goce hetero, y dice, bueno, versión universal es creer en la mujer y querer ser esa mujer en la que se cree, a diferencia de cuando se saca de encima esa creencia universal y se acepta ser otra para sí misma. Y ahí está la soledad como posición frente al goce. Y respecto de lo de que decía Débora, de la dimensión de los semblantes y lo que queda por fuera de eso, me hiciste acordar junto a algo una referencia que hacía Gaby Kamali de cuando da el ejemplo de esa pacientita, del prólogo, de esta cita que tomé de Leonardo Gorostiza, cuando retoma estos testimonios que Madeleine Proust hace en un libro de 15 analizantes, como modos de decir el no todo en la clínica, y son testimonios de personas que no están cercanas al fin de análisis, y en eso me parece muy interesante como hallazgo clínico en cuanto a qué escuchar. Si se escucha desde el semblante o a escala fálica, se escucha una histeria, por ejemplo, o como decía Gaby Rodríguez, el binarismo, y es una manera obviamente de no escuchar o de rechazar lo femenino en el otro y en la posición del analista, ¿no? Bueno, hasta ahí. Bien. Paula Vallejo, Mónica Boada, José Lacheski. Y ahí vamos a tener que cortar, porque en mi reloj son 53. Bueno, Paula. muchas gracias por todo lo que han traído, de verdad que es para pensar muchas cosas y para seguir trabajando. Son muchas cuestiones mezcladas para poder armar algo, pero me quedo un poco con lo que aclaró también Gaby recién. Yo venía pensando en esta palabra que trae Mariana de las zambullidas, ¿no? El zambullirse, porque me resonaba esta constante dificultad de ubicar el más acá o el más allá del falo respecto del goce femenino. Eso habla de algo concreto, que es que en eso de la deslocalización, ¿cierto? A mí me sirve pensarlo en relación, a mí me sirve pensar esto como con la idea de Miller del goce como tal, el goce femenino como goce como tal, y pensar que es sobre ese goce que se arma el tratamiento fálico posterior, ¿no? Y que justamente es necesario la función del límite, como se mencionó, como dijo Cristian también, para no abismarse en ese goce, ¿no? Que puede ser algo que produzca un efecto de enloquecimiento, en algunos parletres, como dice Madeleine Proust, para no hablar de él o ella. Es decir, volviendo a lo que vos decías, Gaby, de las fórmulas de la aceptación, leerlo
con el cuadro de las fórmulas, en el sentido de que no se pueden pensar por separado, que el goce femenino no existe por sí, sin el falo, porque si no, digamos, pensar eso sería pensar del lado de la psicosis, si no hubiera una articulación con el falo, en este punto. Y me parecía interesante esto de la cuestión del límite, porque hay algo está el límite fálico, y Lacan habla también del límite del no todo, ¿no? Sí. Que eso es algo difícil de decir o de explicar, y difícil de entender, porque dice que no se establece del mismo modo, se establece de otro modo. Entonces, me parece que son dos dimensiones que interjuegan permanentemente, que no se pueden pensar por separado, y con la complejidad de que no hacen binarios, ¿no? Bueno, eso, nada más quería comentar algo. ¿Sigo yo? ¿Se me escucha? Bueno, gracias. La verdad que hay muchos hilos con los cuales seguir trabajando. Justo estaba por comentar algo del mismo tenor que trajo Paula. Me parecía que el título de la noche traía esa cuestión de uno podría pensar que la excepción y el no todo como dos nombres del límite, ¿no? Uno de cada lado de las fórmulas, así como hay distintos tipos de infinitos a cada lado, ¿no? De cada lado de la fórmula. Y que cada uno requiere un tratamiento. Entonces, en tanto que aparecen como lo que no cesa, ¿no? De un lado la repetición, del otro la iteración, o el estrago, el arrebato, la forma que les parezca, pero requieren un tratamiento de un lado y del otro. Me quedo con la cuestión de por un lado, se arma como una lógica temporal y espacial, ¿no? Hablamos de lo deslocalizado, y por otro lado, digo, en cuanto al espacio, al lugar en el que eso tiene sede, digamos, y por otro lado, lo que es primero y lo que es después, ¿no? Se nos arma rápidamente. Y con el uno, el goce en tanto tal, como si fuera, ¿no? Digo, me pregunto dónde ubicamos los goces, hacia dónde fue Lacan, digamos, ¿no? Hacia el nudo y esa distinción de los goces. Digo, me parece que ese también es un modo de no todo, ¿no? De que uno le hace del límite al otro. Entonces, digo, esa me parece que también es una vía a abrir. Bueno, gracias a las tres. Hola, buenas noches. Bueno, ante todo les quiero agradecer muchísimo a las tres que han trabajado, bueno, a la altura de los trabajos que presentaron, que fueron muy buenos, muy interesantes, muy enseñantes para este momento de la sección, para este momento del trabajo del tema del año. Así que súper agradecidos, pues bueno, por supuesto que nos abrieron más puertas para seguir investigando más temas. Desde que pedí la palabra y fui escuchando a todos, me fueron viniendo muchas más cosas, pero simplemente, bueno, el agradecimiento, y recordé, a partir de lo último que dijo Mónica, algo que dijo en la primera noche del directorio Luis Tudanca, que tal vez a partir de este momento en Lacan podamos pensar más que una lógica del no todo, una topología del no todo. Y a partir de los nudos, entender esto, bueno, de una manera suplementaria, como dijo Gaby, ¿no? Esto que aporta la última enseñanza de Lacan. Y también esto de cómo se mantienen las fórmulas de la sexuación, porque
el significante del otro barrado que aparece del lado femenino, lo vamos a encontrar también en el nudo, en la juntura de lo real y lo imaginario. Pero esto lo dejaremos para profundizarlo en la tercera noche del directorio. Así que nada más que agradecerles y muchas gracias. Volvamos a la mesa, entonces. Ambas Gabis, Mariana. ¿Qué más decir? No sé, no. agradecerles la invitación, agradecerles las preguntas, la conversación, la interlocución, porque eso no hay modo de pasar por estos lugares de la teoría y de la práctica si no es en una conversación de escuela. No se puede hacer esto solo. Es una soledad que no conviene esa, entonces es necesario el espacio de la escuela para dejarnos trabajar por estas cosas que no sabemos y entonces que alguna ficha nos vaya cayendo a cada uno y eso nos sirva. Así que gracias. Gaby Rodríguez, Mariana. Bueno, yo agregaría lo siguiente por ahí, que me gusta como dice Milner, operador, no todo, ¿no? Que el no todo se vuelve una especie de operador, inclusive y sobre todo en el terreno clínico, ¿no? Y una última cosa, y que es que, a propósito de esto que decía Mónica, ¿no? Cómo aparece la cuestión del espacio y del tiempo, que involucra, por un lado, el problema de la localización y, por otro lado, la cuestión temporal. Y que se me ocurría mientras la escuchaba que, en definitiva, la complejidad del asunto está en relación a que nosotros abordamos ese goce a partir del aparato significante. Y el aparato significante nos provee del espacio-tiempo y hace que, de algún modo, tengamos como ese esquema para abordarlo, ¿no? De ahí me parece a mí la complejidad del asunto, que queremos escapar de esas categorías, pero la operación se hace desde esa lógica y entonces, bueno, de ahí la dificultad. Mariana. Ya que puedo agregar algo, retomo un comentario que hizo Gaby Camali recién de que, bueno, no deja de ser un trabajo de escuela, que uno no lo hace solo y, bueno, un montón de colegas me aportaron textos y inclusive en esa reunión previa que tuvimos hace unas, no sé, 2 o 3 semanas, Gaby Camalia hizo una diferencia entre la excepción y la excepcionalidad de la histeria, y eso a mí me sirvió un montón para pensar la figura de esta tía en el caso de Dalila, y por qué lo de falsa excepción, que al final no lo respondí, y es que, bueno, más allá de que se erija como, se quiere erigir como el universal femenino, la falsa excepción que siendo soltera no se ubica en el lugar del conjunto de las solteras, esas solteras no llegan a formar un todo homogéneo porque... Como la escuela. No pueden decir nosotras, como decía Gaby Rodríguez, una serie de soledades. Bueno. Grano de arena, mencionaron. Seguimos, Belén, con las metáforas y con las cuestiones marítimas. Tenemos el sábado... el sábado los esperamos a todos, tenemos la enorme alegría, acá está Cecilia, por ahí está todo el equipo, de presentar el tercer número del Escabel de La Plata, y la próxima reunión es transferencia recíproca, que va a ser una noche
la segunda de las noches de carteles del año. Así que, parafraseando a Lacan de vuelta, en eso estamos, en hacer que la escuela viva, aún en estos rectangulitos. Nada más. Me despido. Nos despedimos todos, aplaudimos. Desmutearse. ¡Chao! Gracias. Gracias. Obrigada. Gracias. Muchas gracias. Obrigada. Adiós. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Boa noite. Buenas noches. Boa noite. Hasta mañana. Chao.